No me ingresó. Pucha, qué macana. Ya. Bien, entonces vamos a hablar de cáncer gástrico hoy día. El cáncer gástrico vendría a ser la neoplasia gastrointestinal más frecuente en el mundo. Y cuando hablamos del cáncer gástrico, en realidad hablamos del más común, que son los adenocarcinomas en un 95%. El gran problema con los cánceres en general, y no hace la excepción el gástrico, es que lamentablemente son diagnosticados en estadios evolutivos tardíos, cuando ya hay una infiltración más allá de la submucosa e invasión de la pared gástrica. El principal problema en nuestro medio, en Bolivia, en realidad, es que lastimosamente, de igual forma, ya los pacientes llegan cuando están en estadios avanzados, en cáncer gástricos avanzados, variedad Bormann 4, también llamada limitis plástica, y cuando ya hay esta situación, habitualmente ya hay inclusive metástasis. Entonces, lo que trato de decirles es de que no hay protocolos bien definidos en los cuales de forma consecuente, subsecuente, se haga estudios de escrutinios a aquellos pacientes que tienen factores de riesgo para cáncer gástrico y se haga detección precoz para un tratamiento oportuno. Lastimosamente no hay. El año pasado, antes de la pandemia, en realidad hace 2 años antes de la pandemia, en el mes de enero, en solamente un mes, hubieron cinco personas jóvenes con cáncer gástrico en el servicio de cirugía en el Hospital Obrero número 3. Y estos 5 pacientes tenían la particularidad que eran entre 20 y 45 años y los 4 tenían un cáncer gástrico avanzado de reciente diagnóstico y con metástasis, donde la mortalidad fue tan alta ya en ese momento que no pasó ni 2 o 3 semanas y fallecieron. Muy triste, la verdad. Y eso denota una falta en el seguimiento de este tipo de pacientes o en los factores de riesgo, controlarlos o identificarlos oportunamente para hacer un diagnóstico temprano. Más frecuentes en hombres. En otros países como Japón, China, etcétera, la incidencia va entre 50 y 70 años, haciendo una media de personas de 60 años. Es raro antes de los 30 años, pero da la casualidad que, como les dije, en nuestro medio más bien se encuentran personas más jóvenes. El estilo de vida que realizan, la alimentación, es sustancial a la hora también del cáncer gástrico. En relación a los tumores malignos, entonces los carcinomas ocupan el 93%, es por eso que habitualmente el 95% son adenocarcinoma y el otro 5% están entre linfoma y los escamosos. Dentro de los métodos de clasificación de los adenocarcinomas, el que más se utiliza es a través del sistema TNM para aplicar la profundidad de la invasión y la metástasis. Hay otras clasificaciones macroscópicas. ¿Ya? Hay una clasificación de la OMS y hay otra de Lauren. ¿Ya? Estos son habitualmente los dos que más se utilizan. La de Lauren siguen utilizándose ya desde el año 1960 y un poquito más hasta la actualidad. Y está en relación al patrón de crecimiento y al tipo histológico. ¿Ya? Entonces, esta clasificación tiene su utilidad desde el punto de vista del pronóstico, ¿ya? Del pronóstico de la persona. Y los japoneses y chinos tienen otras clasificaciones que, bueno, habitualmente no las usamos en nuestro medio. ¿Cuál es la historia natural en realidad del cáncer gástrico? Ya lo hemos repetido y todo viene siendo como una secuencia, si se han dado cuenta. Todo a raíz de una gastritis aguda. Y si este bichito llamado Helicobacter pylori se suma como causa de esta gastritis aguda, esto nos lleva a una cronicidad, volviéndose una gastritis crónica activa. Aquí yo tengo dos caminos. El camino más bueno es de que sea una gastritis crónica activa localizada predominantemente a nivel del antro y que simplemente me vaya a hacer una úlcera duodenal. O en el peor de los casos, un linfoma tipo gástrico. En el peor de los casos es de que esta gastritis sea atrófica, multifocal,
¿ya? Y esta tenga 3 caminos. En el mejor de los casos, una úlcera gástrica, ¿ya? Y en el peor de los casos, un cáncer gástrico y un linfoma. Ya entonces, en otras palabras, más resumido, acuérdense y nunca se olviden. Aquel paciente que tiene una gastritis crónica, atrófica, asociada a Helicobacter pylori, variedad multifocal, ¿ya? Tiene más riesgo de hacer cáncer gástrico. Eso es lo que quiero que capten y que se queden con esa información. Cuando tienen todo esto que acabo de mencionar, estos pacientes todavía están sin síntomas. ¿Listo? Entonces, solamente en estadios avanzados en realidad es cuando comienzan a presentar síntomas. Ahora vamos a hablar de los adenocarcinomas, que es la mayoría de los cánceres. Es la causa importante de muerte a nivel mundial. La incidencia ha disminuido en los países desarrollados, obviamente. ¿Por qué? Porque ellos hacen pruebas de escrutinio en su población. Baja incidencia en Norteamérica, Australia, etc. La mortalidad global oscila en los hombres de 6.1 por cada 100.000 habitantes y las mujeres 2.8 por cada 100.000 habitantes. Entonces, miren, los países de alta incidencia se diagnostica una década más temprano. Entonces, a estos pacientes lo encontramos en estadios iniciales. Se ha visto que en las personas jóvenes el tipo de sangre A o los antecedentes heredos familiares están relacionados con la variedad de tipo difuso. Cuando hablamos de tipo difuso, estamos hablando de la clasificación de Lauren, que lo vamos a ver a continuación. Los pacientes de raza negra tienen el doble de incidencia. Hay una mortalidad mayor en los estratos socioeconómicos bajos por el tipo de alimentación que tienen, por la mayor exposición a sustancias carcinogénicas o a la formación de nitratos, y estos nitratos convertirse en nitrosaminas, y estos se convierten en protoncogenes que en realidad son los que van a causar las alteraciones a nivel celular. En relación a dónde se localiza macroscópicamente el cáncer en el estómago, 39% son proximal, 17% medio y 32% distal. A esta clasificación me refería ya desde el año 1965, la variedad intestinal y la variedad difusa. La variedad intestinal es la que está asociada a la gastritis atrófica y metaplasia intestinal. Son ulceradas y predominan en varones. Esta tiene mejor pronóstico, la variedad intestinal. En cambio, la variedad difusa es pobremente diferenciado. Cualquier tipo de cáncer, cualquier absolutamente tipo de cáncer del organismo, mientras más diferenciado sea, el pronóstico es mejor. Mientras menos diferenciado sea, el tratamiento y el pronóstico es peor. Entonces, grábense ese detalle. En esta variedad difusa es por eso que son pobremente diferenciados y se encuentran unas famosas células que son células en anillo de Selye. Se forman en todo el estómago, predominan en mujeres y son de peor pronóstico. Esta imagen me gusta mucho, el modelo de Correa para cáncer gástrico en la variedad intestinal, que es la de mejor pronóstico. Entonces tenemos un epitelio normal gástrico que, si lo asocio al Helicobacter pylori, ¿no es cierto?, va a ir hacia una gastritis crónica atrófica. Esta gastritis, a una gastritis crónica activa, luego a una atrofia gástrica. De una atrofia gástrica, si tenemos las condiciones genéticas, entonces va a ir hacia una metaplasia intestinal. Y aquí miren, hay alteraciones genéticas. Está el famoso gen P53 y están las inestabilidades de los microsatélites. Y voy a redundar con el P53 porque cuando está presente el P53 es como que si pusiera un alto a los cambios celulares, y más bien hay una regresión. O sea, significa de que comienza a mejorar más bien ese epitelio y no se convierte en una metaplasia intestinal. El problema radica cuando no hay el gen P53 y además hay inestabilidad de los microsatélites. Entonces, la depresión o la supresión del gen P53
hace que esa gastritis crónica atrófica se convierta en una metaplasia intestinal y luego convertirse en una displasia de bajo grado, mediano grado, alto grado, donde participan otras sustancias protoncogénicas que van a favorecer en realidad ya el cáncer gástrico. ¿Listo? Entonces es interesante y es muy bueno saber esto de acá. Todas las personas que desarrollan cáncer gástrico es porque tienen, en la mayoría de ellos, alteraciones genéticas relacionadas a la supresión o ausencia del gen P53. Como que nos favorece tener ese gen dentro de nuestro organismo porque bloquea la alteración y la diferenciación celular. Hace como un stop y nuevamente yo puedo regresar hacia un epitelio relativamente normal. En realidad me quedaría como una gastritis atrófica, pero la progresión ya no se daría. Entonces estos factores genéticos de los que hablo, ¿no? La preheterogenicidad y la mutación del P53. O sea, que no haya este gen P53 supresor, ahí estamos sí en problemas. Hay otras alteraciones como la presencia del gen APC y MCC, riesgo de 10 veces mayor que la población general a desarrollar cáncer gástrico. Aquí una tabla resumida, miren la que más nos interesa, el P53 presente en un 60-70%. Hay otros que presentan amplificaciones de sus genes como el COX-2 en un 70%. Y hay también los otros que son comunes, la inestabilidad de los microsatélites, 25-40%, o aneuploidía del ADN, un 60-75%. Entonces estas son las más frecuentes que tienen que conocer. Aquí un estudio donde se ha visto que la incidencia de cáncer es mayor cuando yo tengo gastritis atrófica asociado al Helicobacter pylori. Eso ya no nos queda duda, está totalmente demostrado. Entonces, la asociación del Helicobacter pylori a proceso inflamatorio sumado a factores genéticos, a clorhidria, hipergastrinemia, consumo del tabaco, alto consumo en sal, bajo consumo en selenio y vitamina C, son factores que se han visto relacionados al desenvolvimiento del cáncer gástrico. Y entonces, bomba sería tener una gastritis crónica atrófica y que encima sea fumador esa persona. Acelero absolutamente todo. La historia familiar es importantísima, sobre todo en aquellos de primer grado, 2 a 3 veces más el riesgo de desarrollar cáncer gástrico, sobre todo la variedad incluso en edad joven. Estas personas que fallecieron en edad joven que les comenté, tienen peor pronóstico. Mientras más joven, peor pronóstico. ¿Ya? Desarrollan gastritis crónica atrófica con Helicobacter pylori positivo en un 34% versus 5% en historia familiar. Aquellas personas que tienen poliposis familiar adenomatosa también se encuentran adenomas gástricos en 35 a 100% con riesgo de cáncer gástrico 10 veces más. Las personas que tienen cáncer colorectal no polipósico hay un 11% de presentar cáncer gástrico, la variedad intestinal, con una sobrevida de 5 años en el 15%, o las poliposis juveniles. ¿Qué trato de decirle con todo esto? Que cuando hay patología oncológica intestinal, también están relacionados a los cánceres gástricos. Se convierte como en factores de riesgo para un cáncer gástrico. Por lo tanto, como regla general, familiar de primer grado, vale decir, si papá o mamá tiene un cáncer colorectal, el hijo o los hijos, si son 2, 3, la cantidad de hijos que tengan, deberían hacerse a partir de los 35 años una colonoscopía y una endoscopía digestiva alta cada año en búsqueda de lesiones que me puedan sugerir indicios de malignidad. Y entonces ese detalle es importantísimo para hacer una detección precoz. La asociación del Helicobacter pylori de la misma forma, en las gastritis crónicas activas que se vuelven atróficas, 1 o 3% aumenta el riesgo por año de cáncer gástrico.
en los estudios de casos y controles se ha visto entre 3 a 8 veces más frecuente en aquellos que tienen Helicobacter pylori positivo. ¿Y todo por qué? Porque esta bacteria se ha asociado a un estado proinflamatorio crónico con estrés oxidativo, formación de radicales libres, aumento de producción de citoquina, con reparación anormal del ADN. Por lo tanto, ¿no es cierto?, ahí predispone más bien a que haya alteraciones celulares como neoploidía, diploidía, metaplasia, displasia, etc. La dieta es sumamente importantísima, ¿no es cierto? Consumir alimentos antioxidantes, entre ellos las frutas y vegetales, la disminución de los alimentos con conservantes y comida salada, disminuye la incidencia, miren, de un 30 a 50%. Hay un brasilero nutriólogo, tenemos también aquí en la clase dos compañeros que ustedes tienen brasilero, si lo han visto, el doctor Ribeiro, ya es un nutriólogo experto de referencia mundial, capísimo él, y él dice, la forma más rápida de tener un cáncer, y entonces tiene que consumir solo 2 tipos de alimentos, todos los días. ¿Cuáles son esos 2 tipos de alimentos? Papa frita y jamón. Entonces las personas que comen papa frita y jamón todos los días, pues están más cerca de tener cáncer gástrico o cáncer colorectal. ¿Listo? Entonces la forma más rápida para el que quiere tener cáncer, que siga consumiendo estos 2 tipos de alimentos. No lo digo yo, lo dice él, está también publicado en sus libros, etc. La refrigeración reduce igual los contaminantes bacterianos, hongos, así como la formación de nitritos bacterianos. Las comidas conservadas y saladas, que es lo que hay que evitar, todos estos enlatados de acá, ya son los que tienen sales, nitratos, aminas aromáticas policíclicas. En otras palabras, esos nitratos son los conservantes que les colocan para que no se fermenten ni se venza esos productos que están enlatados y mantengan su olor, su fragancia, su sabor, etc. También se ha visto que las comidas saladas se asocia a gastritis atrófica con Helicobacter pylori positivo. Entonces, el principal problema es que cuando ingresan a nuestro organismo alimentos o sustancias que al final terminan convirtiéndose en nitrosaminas. Y entonces, normalmente, por ejemplo, acá los nitratos se encuentran en el agua o en algunos otros alimentos como las espinacas y la selga, ¿listo? Y habitualmente estos nitratos ya evitan habitualmente la formación de nitrosamina. Pero cuando yo consumo nitratos y lo asocio con carnes procesadas, fiambres, embutidos y a altas temperaturas, entonces se forman nitritos. Si a esto le asocio el tabaco, entonces peor. Entonces son los nitritos los que se van a convertir en nitrosamina y son las nitrosaminas las que son cancerígenas. Entonces, por ejemplo, las carnes conservadas, las carnes envasadas, las carnes que la mantienen su sabor por largos periodos de tiempo, tienen riesgo de que se forme nitrosamina. En los mercados, no sé, alguna vez vi cosas horrorosas donde a las carnes, para que no se freguen sobre los mesones, le están colocando de unas botellas como un líquido rojo que no sé si es sangre, hemoglobina, qué es lo que le colocarán, pero son conservantes que hacen de que se mantenga estable ese alimento. Y entonces, y eso es lo que tenemos que evitar consumir. Entonces, si consumiéramos más alimentos ricos en vitamina C, flavonoides, verduras verdes, entonces pues bloqueamos la formación de nitritos y nitrosamina y de esa manera evitamos la formación de cáncer gástrico. La asociación del tabaco quizás sea uno de los factores medioambientales más demostrados y estudiados. Aumenta el riesgo 2 veces más en la actualidad, ¿no es cierto? Y el inicio de edad temprana es la asociación mayor. El alcohol no está demostrado, los estratos socioeconómicos bajos, sí. ¿Cuáles son las condiciones premalignas entonces que yo debo conocer?
O sea, aquellas lesiones que pueden estar en el estómago y que me deben indicar o abrir el ojo de que pueden convertirse en un cáncer gástrico. Entonces, las gastritis crónicas atróficas, la metaplasia intestinal, displasias, pólipos, postgastrectomía, enfermedad de Menetrier, las úlceras gástricas. Ya habíamos hablado qué tipo de úlceras, ¿no? Aquellas que son mayores a 3 centímetros y se localizan sobre todo en la curvatura mayor. En relación a las gastritis crónicas atróficas y una pérdida del tejido glandular especializado, incrementa 6 veces el riesgo relativo de cáncer gástrico de la variedad intestinal. Ya habíamos hablado de esto. La variedad multifocal y la que está asociada al Helicobacter pylori son las que se asocia a mayor metaplasia corporal difusa, con anticuerpos anticélulas parietales, antifactor intrínseco, y esto me lleva subsecuentemente a una anemia perniciosa con mayor riesgo de cáncer gástrico. Las displasias gástricas, entonces esto es importante porque después de una metaplasia intestinal, que es el cambio inicial de una gastritis crónica atrófica activa, viene una metaplasia intestinal y luego vienen las displasias. Y las displasias pueden ser de baja grado de malignidad, de mediano o de alto grado de malignidad. Las displasias leves, que son de bajo grado de malignidad, pueden ser reversibles en un 60% y solo 10 a 20% progresa a un alto grado. En cambio, la severa rara vez regresa y el 75 a 100% progresa a cáncer gástrico en 2 años. Es por eso que cuando yo estoy con una displasia leve o displasia de bajo grado de malignidad, debo de hacer controles endoscópicos. Inicialmente cada año. Si hay una displasia al año que sea moderada, entonces tendré que hacer cada 6 meses. Si es severa, ¿no es cierto? Entonces, control más estrecho entre 3 a 6 meses. Entonces, el cáncer gástrico temprano se encuentra adyacente a las displasias de alto grado en el 40 a 100% y en cambio el avanzado hay displasia severa en el 5 al 80%. Entonces, la mejor forma de seguir a estos pacientes son con endoscopías digestivas altas. Los pólipos gástricos son otras condiciones también premalignas, se presentan en el 1% de la población. Si bien 90% son hiperplásicos y pequeños, menos de 1.5 centímetros, tienen bajo índice de malignidad, menos de 1 centímetro, perdón, menos del 1%. Entonces, ¿cuáles son habitualmente los que malignizan? Entonces, sobre áreas de displasia o metaplasia son tipo intestinal bien diferenciado y la mayoría eran adenomas únicos, ¿listo? Y el que es de mayor tamaño son habitualmente los que se tienen que biopsiar. Si todos son del mismo tamaño, entonces no se biopsia. Lo ideal, obviamente, es retirarlos todos, dependiendo de la cantidad que haya, pero si hay alguno que es de mayor tamaño, bordes irregulares, ulcerado, etcétera, entonces ese tipo de pólipos son los que mandan a biopsia, lo biopsian y lo mandan a patología. De la misma forma, vigilancia endoscópica y polipectomía más la dedicación del Helicobacter pylori. Los postgastrectomizados también son factores de riesgo, sobre todo aquellos con 20 años después de la cirugía, menor de 50 años al momento de la cirugía, aquellos que ocurren cerca de la anastomosis, típicos son mayores de 50 años, representan el 5% de todos los cánceres gástricos postgastrectomía, y se cree de que es por una hipoclorhidria con sobrecrecimiento bacteriano y producción de nitritos, con reflujos crónicos de sales biliares y enzimas pancreáticas, y subsecuentemente atrofia de la mucosa fúngica remanente. La enfermedad de Menetrier, que son hipertrofia de las células mucosas superficiales y atrofia de las células parietales con engrosamiento de la mucosa fúngica, dando la característica cerebriforme en todo lo que es la mucosa gástrica, y se caracterizan por ser perdedoras de proteínas. Se ha visto la asociación en un 15% con un cáncer gástrico. La úlcera gástrica quizás es una de las condiciones más comunes que está asociada igual a cáncer gástrico. Antes se creían que el 10% de las úlceras gástricas progresaban a cáncer,
Raramente eran neoplasias ulceradas desde el principio, pero actualmente se ha visto que hay un riesgo relativo del 1.8 por 1.8 riesgo relativo de desarrollar una neoplasia al cabo de 9 años. Peor si se asocia a Helicobacter pylori. Peor todavía de aquellas que se localizan, vuelvo a decirlo, curvatura mayor y son más de 3 centímetros. El origen del cáncer gástrico, ya habíamos hablado, el Helicobacter pylori es el principal factor. Lo otro, en un lugar donde se desarrolla un estado proinflamatorio, es el otro factor. Y los otros factores genéticos y alimentarios. En relación al cáncer gástrico temprano, ¿cuál es la definición? Es aquel cáncer que está limitado a la mucosa o a la submucosa, pero no a la muscular mucosal, y que puede ir o no acompañado con ganglios linfáticos regionales. Entonces, que quede claro, o a la mucosa o a la submucosa. Entonces tenemos tres variedades, o tres tipos. El tipo 1, que es la variedad polipoidea, que está definido en la mucosa. El tipo 2, que puede tener tres subdivisiones, 2A, 2B y 2C. Esto es fácil de entenderlo. El 2A es la variedad elevada, luego plano y luego deprimido. Y el tipo 3 es el ulcerado. Entonces, hay úlceras gástricas, ¿no es cierto?, que son secundarios a un cáncer gástrico ulcerado sangrante. Entonces, esta es una de las variedades cuando son detectados de forma temprana. Y estos no van más allá de la mucosa submucosa. Ahora miren, esto va hasta la submucosa, ¿cierto? A partir de ahí, entonces ya comienza otra historia, que es el cáncer gástrico avanzado. Entonces el cáncer gástrico avanzado ya va más allá de la muscular propia. En relación al cuadro clínico, los estadios tempranos son asintomáticos en un 80% y los sintomáticos están relacionados, por ejemplo, a hemorragias digestivas, a úlceras gástricas que se han vuelto muy sintomáticas, etc. ¿Cuáles son aquellos síntomas que pueden manifestar en estadios avanzados? La principal, pérdida de peso, 62%, dolor abdominal, 52%, puede haber náuseas, vómito, anorexia, disfagia, melenas si sangran esas úlceras, sensación de saciedad temprana, síntomas ulcerosos. Los que son los tumores localizados en el antro se manifiestan con procesos obstructivos, y los que están en cardias con disfagia. Pueden haber fístulas gastrocólicas, ¿ya?, con vómito fecaloideo, más alimenticio no digerido, y otras situaciones de forma paralela al cáncer que se pueden presentar. O sea, significa que nosotros podemos tener lesiones paraneoplásicas que inicialmente no nos hagan pensar en el lugar donde está localizado el cáncer. Mucho hemos visto esto. Entonces, estas lesiones paraneoplásicas pueden manifestarse como una tromboflebitis, neuropatía, síndrome nefrótico, coagulaciones intravascular diseminada, acantosis, dermatosis, prurito, ictericia, dolor abdominal, pérdida de peso. Tienes un sinnúmero de manifestaciones sistémicas, ¿ya? Que te indican a un padecimiento crónico. Ya entonces lo catalogas como un síndrome paraneoplásico, pero no sabes en realidad qué es lo que está ocasionando que hayan esas alteraciones. Entonces ahí se convierte en un reto buscar el primario. O sea, el foco primario es el tumor de donde está partiendo todo. ¿Listo? A veces inclusive lo más notorio es la metástasis y de forma ya secundaria se busca el primario. En el examen físico usualmente es normal, aunque se puede apreciar en algunos pacientes caquexia, obstrucción, una masa epigástrica, hepatomegalia, ascitis, edema en miembro inferior, pero ya cuando estamos en estadios avanzados. Aquí hay algunos denominativos a los lugares donde metastatizan. Por ejemplo, cuando hay metástasis a nivel umbilical, le pusieron el nombre del nódulo de la hermana María José. Cuando hay metástasis en ovario, tumor de Kuchenberg. Cuando hay una metástasis vesicorrectal, en fondo de saco de Douglas, las adenopatías claviculares como ganglio de Virchow, y esta clavicular ya no es solamente izquierda, puede ser también derecha. Adenopatía axilar izquierda, llamada nódulo de Irish,
y una masa tumoral al tracto rectal llamada nódulo de Bloom. ¿Cuáles son los lugares más frecuentes de metástasis? Entonces, hígado 40%, luego pulmón, peritoneo y médula ósea, en orden de frecuencia. Los factores de riesgo, entonces, con lo que se está definido, 2 minutos más, chicos, y terminamos, ¿ya? Para que puedan desarrollar su examen. Los factores de riesgo definidos, entonces, los que más nos interesan son estos de acá: el Helicobacter pylori, nuevamente repitiéndole, la gastritis crónica atrófica, metaplasia intestinal, antecedentes de cáncer colorectal, postgastrectomía, ¿ya? Y el cáncer gástrico, ¿no es cierto?, con bajo grado o alto grado de malignidad. Lo otro que quería comentarle, bueno, todo esto ya hemos visto, los niveles socioeconómicos, cuestionable, el tema del alcohol todavía no se ha demostrado completamente. La clave en esto entonces es el diagnóstico temprano. Los exámenes sanguíneos habitualmente son normales. En algunos pacientes se pueden hacer la serie esófago gastroduodenal con doble contraste. Eso con el afán de ver el trayecto del esófago-estómago y las primeras porciones del duodeno y ver las irregularidades que me pueda mostrar en relación a un cáncer gástrico, pero ya casi no se utiliza, más lo utilizamos directamente en la tomografía. La endoscopía, entonces, por eso que se convierte en el estudio de elección para poder visualizar la masa gástrica, tomar biopsia, ¿no es cierto?, y confirmar el diagnóstico. Tiene un 95% de sensibilidad, superior a los estudios varietados, y habitualmente toman de 6 a 8 bordes y de la base ulcerada, con una sensibilidad del 60%. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones de la Asociación Americana de Gastroenterología? Endoscopía digestiva alta en mayores de 45 años con dispepsia de reciente inicio y menores de 45 años con datos de alarma. Los datos de alarma son aquellos que tienen antecedentes heredofamiliares, malos hábitos alimenticios y tienen que partir de los 35 años hacia arriba, sobre todo si hay antecedentes de primer grado. Bien. El ataque helicoidal, bueno, acá ya me sirve esto sobre todo para el estadiamiento, ya que detecta imágenes de más de 5 milímetros, etc. En otros países ya habíamos hablado, como Japón, hacen diagnóstico precoz con prueba de escrutinio, y su prueba de escrutinio es la ultrasonografía endoscópica. Ya habíamos dicho que es espectacular, ya que me detecta todos los planos histológicos, no solo del esófago, sino también del estómago, y me permite ver lesiones tempranas que a través de la endoscopía no lo voy a poder realizar. Los laboratorios al inicio son irrelevantes, no hay nada marcado, pero cuando ya están en estadios avanzados o con metástasis puede haber anemia, hipoproteinemia, la prueba de función hepática que está alterada cuando hay metástasis hepática, algunos marcadores tumorales como el CA19-9 o el antígeno carcinoma embrionario suelen estar alterados. Aquí unas imágenes de múltiples metástasis hepáticas. ¿Ya? En la serie esófago gastroduodenal se ve, ¿no es cierto?, cómo hay una extravasación del contraste en todo lo que es la mucosa del estómago, muy irregular, entonces sugestiva de un cáncer gástrico. En la endoscopía se ven masas polipoideas o levantadas, irregulares, que en algunas con procesos obstructivos que obstruyen a nivel del píloro, ¿no es cierto?, y no permiten que el contenido alimenticio pueda circular. Nos vamos a quedar en las clasificaciones del cáncer gástrico temprano nuevamente, y de ahí vamos al avanzado y el tratamiento. ¿Listo? Entonces vamos a parar aquí, por favor, chicos, para que puedan desarrollar su examen. ¿Ya? Entonces vamos a finalizar la clase. Ya les va a llegar seguramente a algunos su examen. Estén atentos, por favor, y les deseo la mejor de las suertes. ¿Listo?